Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el placer de conversar con Francisco Agustín Blanco. Francisco es abogado especializado en impuestos y socio fundador de FabTax, con una amplísima experiencia en planificación impositiva. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Bien? ¿Qué tal, Augusto? Un placer estar acá con vos. Lo mismo digo, Francisco. Bueno, hoy vamos a hablar con Francisco de un tema sumamente interesante y que a mí en lo personal también me resulta muy interesante, que tiene que ver con trust en el exterior, ¿no es cierto? Fideicomiso y qué pasa con los impuestos en la República Argentina, ¿no? Vamos a hablar del precedente Wingarte. A ver, Facundo, para ilustrarnos un poco a todos aquellos que están escuchando este podcast, ¿por qué no nos haces un breve resumen de qué pasó en este Perfecto. caso? Sí, a ver, antes que nada, digamos, quería decirles que la jurisprudencia en Argentina sobre temas de trust, fideicomisos, fondos de inversión privada, la realidad es que tenemos una gran jurisprudencia atrás de todo esto. De hecho, la normativa que hoy tenemos en Argentina está creada básicamente a base de fallos. Es una creación pretoriana. Con la reforma fiscal de 2017 Ujú. se incorporó los conceptos que venían trayendo la jurisprudencia. No es que el legislador lo inventó, sino que los trajo a raíz de los antecedentes que había. Eh, Antes de entrar en el fallo concretamente, tengo que hacer una diferenciación entre lo que son cuando una estructura detrás es transparente o no transparente, ¿sí? Cuando es transparente es como si el trust no existiera y el contribuyente sigue teniendo el patrimonio, digamos, en su poder y debe declarar los impuestos, principalmente impuestos a las ganancias y bienes personales en la Argentina, ¿sí? Por sus bienes en Argentina y en el exterior, así como si la figura no existiera. Y cuando el trust es, en este caso trust, es no transparente, es donde implica el real patrimonio de afectación específico que se separa de la persona y se convierte en un patrimonio en sí mismo administrado por un tercero. Acá levanto la mano. Sí, Este, ¿Tiene que ver esto de transparente y no transparente con que el trust sea revocable o irrevocable? sí, tiene que ver exactamente que sea revocable y irrevocable, pero además lo que te dice es que la normativa, de vuelta, basada en fallos, ¿sí? Que el fiduciante o el settlor, en el caso del trust, no puede ser a su vez beneficiario. Se tiene que desprender de los bienes, ¿sí? Y el otro requisito y el otro punto que a veces tanto cuesta, que creo que es el más difícil de todos, es el tema del control. Tiene que haber una real ausencia de control. Digo por esto porque muchas veces los trusts, los fideicomisos, se crean realmente con la intención de planificar un patrimonio o a veces por razones exógenas a eso, que es, por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo del ejemplo en su momento cuando Macri, en su momento, digamos, fue presidente de la Argentina, creó un fideicomiso ciego. Ujú. ¿Sí? Y se quiso desprender por un tema para que no haya conflicto de intereses. O sea, no solamente es a veces familiar, a veces es, bueno, en este caso político, puede haber otras razones, ¿no? Pero creo que lo más difícil de todo, o que vemos en la jurisprudencia, no es tanto el que el settlor, quien cede los bienes, pretenda ser, por ejemplo, beneficiario a su vez, porque en general son gente con altos patrimonios que ya contemplan lo que van a necesitar en vida y eso realmente va a una herencia. Ujú. Y también el tema de la irrevocabilidad, que en general, por lo menos en los últimos años, lo que yo veo es que no hay problemas con eso. Donde más encontramos el problema, y acá vamos al fallo, toda esta introducción para ir al fallo, es en el tema del control, ¿sí? O sea, que realmente es difícil muchas veces que quien cede los bienes, ese patrimonio de afectación, acepte que un tercero los administre y Ujú. ellos no tener más injerencia en el tema. Es como que en cierto modo pierden ese patrimonio, ese poder sobre el patrimonio. Entonces,
Creo que ese es el punto más importante y es donde por ahí últimamente se está viendo más estos temas un poco más vidriosos, ¿no? Ok. Este, entonces, en el caso este de Weingarten, Sí, ¿qué pasó acá? Acá, digamos, el settler constituyó un fideicomiso, pero dentro del contrato de fideicomiso o del contrato de trust, esta persona conservaba ese control. así es. En el caso de Weingarten, lo que sucedió fue, creó un trust en Nueva Zelanda, ¿sí? Donde el trust disponía del contrato. Yo no pudimos acceder al contrato del trust porque esa prueba se acompaña de un expediente en el Tribunal Fiscal de la Nación que no es de acceso público. Entonces, no podemos, o sea, lo que voy a comentarte es básicamente lo que dicen los considerandos del fallo al relatar los hechos, ¿sí? Bien. Así que asumiendo que no nos falta nada de información, Weingarten constituyó un trust en Nueva Zelanda. Él se inseró en el año, haciendo un poquito de historia, él se inseró en el 2016, mediante el sinceramiento, 2016-2017. El cálculo habrá sido en la primera etapa de 2016. Todos esos bienes inserados los afectó a este trust, ¿sí? Para el 31 de diciembre de 2016 se había desapoderado de los bienes. Este trust indicaba que era irrevocable, Ujú, por lo cual ahí estamos bien. Él se consideró persona excluida dentro del contrato, por lo cual ahí está el segundo requisito, estamos bien. Y el tercer requisito del control es donde estamos mal. Básicamente, él adquirió la figura de protector, que es una figura usual en este tipo de trust. de vehículos, claro, exactamente, pero lo que tenía en particular, donde yo pongo un poco el reparo, es en las potestades que tenía. Básicamente, él podía quitar el trustee, es decir, el administrador del fideicomiso del trust. Él podía, digamos, revocarle la administración y decir uno nuevo. Y lo más importante, creo que lo más relevante, es que él podía modificar los beneficiarios, sin ponerse a él, ¿eh? Él era persona excluida, por lo cual eso está fuera de discusión de que él no se podía volver a ser un beneficiario, pero sí podía sobre los beneficiarios designados, quitar o incorporar nuevos beneficiarios. Ese es el punto que me parece más relevante que tiene en cuenta el Tribunal Fiscal al momento de resolver, porque hay otros puntos más que si, te los comento muy rápidamente. Uno es un punto interesante que además de la información brindada por el contribuyente, también la AFIP obtuvo la información mediante el convenio de intercambio de información automático, el CRS, Ujú, de la OCDE. sí. Bueno, ellos recibieron la información de manera automática desde el fisco neozelandés para ver un poco también la amplitud de información con la que cuenta el fisco, ¿no? Y vieron que, que la información de las cuentas bancarias, y lo tuvo en cuenta el tribunal, en realidad tuvo en cuenta la defensa del fisco y lo menciona la sentencia del tribunal. Él seguía figurando como titular de la cuenta bancaria del trust, ¿sí? Él estaba vinculado a la cuenta bancaria, Ok. pero creo que no se meten demasiado en este punto, sino en el tema de la posibilidad que tiene de modificar los beneficiarios principalmente, ¿sí? Además del trustee, del trustee, tenía también la posibilidad esta de modificar a los beneficiarios, incorporando nuevos, y dice que incluso se podría llegar a dar un supuesto de una venta encubierta al poder incorporar nuevos beneficiarios. Porque, por ejemplo, yo, Francisco, soy, supongamos, el Cetror y ahora Protector, y a vos, Augusto, te vendo parte de mi patrimonio, te doy parte de mis bienes, de Mm, alguna manera, oneroso o no oneroso, pero bueno, te incorporo como beneficiario. Entonces, lo que dice justamente hasta se puede dar casos de ventas encubiertas. Entonces, este caso puntual es un claro ejemplo de lo que por ahí hay que evitar hacer en cuanto a limitar realmente las potestades eh, del settlor, ¿sí? ok. A ver, bueno, después, en este caso, cuando estemos cerrando la charla, te voy a dar algunas opiniones, ¿no? Pero, Sí,
A ver, acá tengo una segunda pregunta para hacerte, ¿no? Que es sobre legitimidad del trust como figura jurídica. Sí. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Los trusts o fideicomisos o este tipo de figuras son completamente, bajo mi punto de vista, son completamente legítimos de tener normativa para empezar. Ujú. De hecho, a partir de 2017, nuestra normativa, sacando la normativa societaria o el Código Civil y Comercial, le incorpora específicamente la ley de impuesto a las ganancias como una figura más, ¿sí? El artículo 130, inciso D, se refiere a fideicomisos, trust y estas figuras de inversión específica, fundaciones de inversión específica. Entonces, es una figura legítima. Lo que es muy importante es que no se haga con la intención de economía de opción, o sea, por una cuestión meramente objetivo, meramente fiscal. Es lo que revisa un poco también el fisco. Pero creo que, a ver, cuando los beneficiarios, por ejemplo, en este caso, siendo este caso en particular, son sus propios herederos legítimos, creo que ya es auténtica por sí misma la figura. Perfectamente uno puede planificar el día de mañana cómo va a disponer de su patrimonio. Obviamente que también tenemos nuestra normativa interna, ¿no? A la cual no se va a poder escapar. Pero digo, me parece que es completamente legítimo como opción para aquellas personas con patrimonios elevados puedan organizarse hacia las futuras generaciones, ¿no? Y acá siempre la discusión respecto de la constitución de un trust es cuál es la finalidad, ¿no? Si es planificación sucesoria o planificación fiscal. O ambas. Bueno, y acá es, ¿no? El tema de o ambas. Y cuando uno hace o ambas, entras con todos estos requisitos de hacer Ujú, un trust ujú. que sea no transparente, es decir, absolutamente irrevocable y por lo tanto oponible al fisco. eh, Entramos en esto de ¿no? La mano enjabonada o el palo enjabonado, esto de que no estoy dispuesto a ceder parte o todo mi patrimonio a un tercero que no conozco, imagínate a un Claro. neozelandés, ¿no es cierto? O a uno que está en BVI o en las Bahamas o en Liechtenstein, ¿no es cierto? O en cualquier Ujú, otra, ujú. digamos. Es ahí donde Claro. el fiduciante se encuentra, ¿no es cierto?, con el espejo y dice, ¿qué hago, no? Tal Entonces, cual. Y es por eso que lo que estamos viendo hoy es más un problema de no cumplir con el requisito de control. O sea, es muy difícil salir del control del patrimonio. No bueno, tanto pero así. acá mi opinión personal, y ya Sí, entramos, si querés, un poco en el debate de este precedente, a mí me parece que en este antecedente, en Weingarten, me parece como que al fisco se le va un poco la mano en su interpretación de control, porque al final del día, digamos, yo como settlor tengo que tener la facultad de poder modificar a los beneficiarios, porque eso no significa que yo tenga control del fideicomiso, lo que tiene que ver con a quién quiero poner de beneficiario o no en épocas. Incluso sí, un fideicomiso irrevocable puede tener condicionamientos. Por ejemplo, no sé, a un heredero, puedo exigirle que haga un LLM o un MBA en Harvard. Y si no hace el MBA antes de los 30 años, deja de ser beneficiario. Digamos, yo tengo la facultad de poder hacerlo como settlor y sin sí, pero lo que embargo, estás diciendo, Augusto, coincido con vos, pero es una condición ex ante, por decirlo de una manera, de la constitución o sea, cuando estás haciendo el contrato. El tema es cuando tiene la total libertad. Esto bajo la pauta del fisco. Yo coincido con vos de que tiene que haber un cierto, digamos, seguimiento, ¿sí? Pero bajo la figura del fisco es, vos una vez que lo constituiste, no podrías cambiar los beneficiarios porque hay una especie de control. Lo mismo me parece a mí, y coincido con vos, en el caso del trustee en el sentido de que si vos ves que está administrando mal el patrimonio porque por X motivo,
digamos, es difícil para uno decir, bueno, ya está, me encomiendo a esto, a este administrador que va a hacer las cosas bien. O sea, quizás ahí entran a pensar un poco más, eh, o poner condiciones objetivas de cumplimiento para mantener la administración, o una wish letter, o sea, básicamente una carta de deseos Ujú, que en cierto modo se hace de manera, digamos, adicional al contrato, ujú. donde das tus deseos de qué quieres que suceda con ese patrimonio. Entonces, quizás hay ese tipo de por ahí de ayudas, pero la jurisprudencia viene siendo bastante estricta con este tema del control. Ok, ok. Sí, a ver, es de esperar que el fisco tenga justamente una interpretación restrictiva frente a todo esto, ninguna duda. Nunca va a ser una Sí. interpretación amplia, eso cae de Maduro. Ujú. Pero, a ver, el hecho de que el fiduciante sea el protector, ¿no? Porque al fin y al cabo el protector, como dice su palabra, lo que tiene por objetivo es proteger, si querés, la consistencia del patrimonio dado en fideicomiso. El hecho de que, bueno, digamos, este fallo ha dicho, si el fiduciante es protector, se pierde, digamos, por así decir, el requisito de irrevocabilidad. Entonces, acá la pregunta que te hago es, ¿este precedente es un precedente que nos sirve como para decir, bueno, este caso es un caso que nos da una suerte como de orientación, una suerte en este test de transparencia? Sí, completamente. Me parece que eh, yo por lo menos no recuerdo que se haya analizado antes la figura del protector. O sea, sí se dieron otros casos de control o donde el fiduciante a su vez era beneficiario, o sea, quiero decir, el cetor y el beneficiario. Tenemos un montón de fallos que de ahí viene después nuestra ley en 2017. O sea, como te decía hoy al principio de la charla, esto no lo inventó el legislador, sino que se reunieron los antecedentes y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos una norma que quede firme, digamos, de cuáles son los requisitos? Y eso está bueno porque también te da seguridad jurídica. Es decir, vos vas al artículo 130, inciso D, y te dice exactamente esto que estamos charlando. Tema es después ahí dentro de lo que dice la palabra control, la norma, y más control, menos control, uno ya sabe que por lo menos objetivamente, cuanto más control tenga quien se desprende del patrimonio, más posible es que ese trust o esa figura análoga sea cuestionada. Pero la figura sigue estando, a ver, quiero hacer esta reflexión, la figura sigue siendo válida. Lo que se No, no cuestiona está es claro, que está claro. pagar impuestos a los sobre los bienes personales o ganancias, ¿sí? Sí, bueno, era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias? A ver, primero, ¿cuáles son las consecuencias de hacer un trust irrevocable, pipí Ujú, cucú, como diría, ¿no es cierto? ujú, Un deportista famoso, o cuáles serían las consecuencias impositivas de no hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, si yo transfiero todos mis activos a un fideicomiso irrevocable, bien ujú, hecho porque me lo hizo Francisco Blanco, ¿no? ujú. Eh, el fiduciante y los beneficiarios dejan de tributar en Argentina. Si los bienes están en el exterior, dejan, y la figura, o sea, el trustee está en el exterior, como sería este caso, en Nueva Zelanda, Ujú. yendo al ejemplo del fallo, sí. O sea, ¿por qué? Porque recordemos que en bienes personales y en ganancias en Argentina, quienes son residentes en Argentina tributan por sus bienes en Argentina Bien. y en el mundo. Renta mundial. Renta de ¿Sí? fuente mundial. Exactamente. Pero quienes no son residentes solamente tributan en Argentina mediante una figura de un responsable sustituto por los bienes que están en la Argentina, no obviamente lo que está fuera. Entonces, si yo tengo bienes en el exterior, por ejemplo, inversiones financieras, por ejemplo, como en este caso, las inversiones financieras,
y constituyo, me desprendo de esto de manera irrevocable, sin control, yo no soy beneficiario, todo como dice la normativa, y lo constituyo en el exterior, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ese patrimonio no tributa en Argentina. Tributará donde esté constituido, por supuesto, pero no en la Argentina. Estamos hablando de que no tributa las rentas, Sí, digamos, impuesto a las ganancias, y sí. tampoco hay, Bienes personales de tampoco los... tributa el patrimonio por bienes Ujú. personales. Así es, así es. Y no Entonces, paga ni el fiduciante que transfirió, ni los beneficiarios que todavía, hasta digamos, no han tanto, recibido nada. claro, lo que dice, esto es, hasta que no recibas el patrimonio, digamos, que no se dé la condición objetiva que dice el contrato de la corporación, vos no tributás porque no es tu patrimonio. De hecho, ahora que recuerdo, cuando estuvo el tema del aporte solidario, barra, entre paréntesis, impuesto a la riqueza, querían gravar a los beneficiarios, aunque todavía no lo fueran. Entonces ahí también había otro tema. Yo no tuve un caso justamente en ese puntual, pero me parece muy discutible. Justamente, si yo no tengo el patrimonio y el aporte se basa en mi patrimonio, o sea, no tengo que tributar. Pero bueno, sí, Ok. es así, es así. Entonces, a contrario sensu, si hago mal este instrumento y la FIP me lo cuestiona y resulta inoponible porque la FIP lo considera transparente, es decir, Ujú. que inoponible a la FIP, las consecuencias son que me debes ganancias, bienes Sí, personales con todas las multas y tasas, etcétera, ¿no? exactamente. En este caso puntual eran bienes personales, pero también perfectamente entrarían todas las rentas generadas por esas inversiones, si es que tuvieron rentas, ¿no? Por supuesto. Es como que desaparece, para, a los efectos fiscales en Argentina, desaparecería ese patrimonio de afectación específico, que es el Claro. trazo fideicomiso, y tributa directamente a la persona como si esto no lo hubiera hecho nunca. Y tenemos hoy entonces certeza plena de que cumplido estos requisitos que me pide hoy el presidente Weingarten, de que en el futuro un trust irrevocable no sea cuestionado, es decir, el fiduciante no es protector, el fiduciante no tiene ninguna de estas facultades que fueron cuestionadas en Weingarten, el Ujú. fiduciante efectivamente transfiere todo en los beneficiarios, el fiduciante no es beneficiario, vamos. Si se cumplen estos requisitos, cinco o seis requisitos, estamos frente a un test de, Sí, de irrevocabilidad del trust irrevocable, por así decirlo. así es, así es, así es. Ahí estaríamos dentro de la figura de un trust no transparente que le aplican los beneficios, digamos, porque cumple con todos los, digamos, toda la prerrogativa que dice el artículo 130 inciso D de la ley de impuesto a las ganancias, por lo cual ahí estarías fuera de tributar por los bienes en el exterior. Si ese trust tiene bienes en Argentina, obviamente que por esos bienes en Argentina, el trust va a tener que tributar en Argentina. ¿Sí? Bien. Con lo cual, bueno, estuve bien en llamarte, porque quiere decir que este precedente es un precedente muy relevante. Totalmente se suma, por ejemplo, lo recuerdo tipo antecedentes como Arnequian de corte, Kian, primer fase, claro, sí, correcto, y sí. hay muchísimos más, pero sí se suma porque, sobre todo el tema de la figura del protector me parece que es relevante, porque cuando a uno le viene la consulta sobre esta posibilidad, haciendo básicamente lo que es planificación patrimonial, ¿no? Digamos, no, obviamente quieren pagar menos impuestos, no vamos a decir que nadie quiere, pero digamos, pero no es la intención principal, sino que realmente es planificar el patrimonio. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacer, creo yo, es, ¿pero vos estás dispuesto a perder el control o no estás dispuesto a perder el control? Porque si no, hay otras figuras, o sea, que no van a tener el beneficio fiscal, pero sí van a tener el beneficio patrimonial. Supongamos que este caso, esta persona, no quería perder el control. Por ahí sí tener un administrador profesional para las inversiones, digamos, financieras, pero él seguir manteniendo el control de todo esto y se olvida de que eso es mucho más importante para él que el beneficio fiscal de desprenderse de ese patrimonio. Entonces, se podría haber hecho, por ejemplo, una compañía de sociedades por categoría en BVI, por hacerte un ejemplo. Entonces,
se hubiera puesto él como socio A y socio B a sus descendientes o a quienes considerara. Automáticamente, cuando él fallecía, los socios B pasan a socios A y listo. Entonces, lo que sí hubiera tributado, obviamente estamos hablando de un vehículo transparente, hubiera tributado como, digamos, como si esto no existiera, pero el objetivo de la planificación patrimonial, Se digamos, logra, hereditaria, digamos, está, se logra. ¿no? Hemos conversado con Francisco Agustín Blanco, la verdad que un caso sumamente actual e interesante para todos aquellos que están en el mundillo así de la planificación patrimonial. Este es un precedente que por lo menos empieza a iluminarnos en cuanto a cuál sería un test de irrevocabilidad para darle un poco más de certeza a los clientes. Francisco, gracias por tu tiempo y como siempre quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight donde podamos hablar de un caso tan interesante como este. ¿Te parece? Seguro, Augusto, mil gracias por la invitación y bueno, quedamos en contacto y gracias a todos por los que están escuchando esta reunión. Gracias.